Hermanos y hermanas en Cristo, cada día es un acontecimiento de salvación para nosotros que confiamos en el Señor. Venimos de la vida cotidiana, muchas veces cansados, a veces vencidos. Aquí es el lugar y el tiempo donde volvemos a dejar que nuestra fe crezca y pongamos optimismo y esperanza a la vida. Preparemos nuestro corazón para que Dios hable. Sintamos necesidad del pan que da la vida de Dios en la comunión. De pie, para recibir al Padre Luis Olmo de nuestra parroquia Santa Clara. Y con gozo cantemos. Se revela a través de ellos, pero quizás también a través de pequeñas cositas que nos van pasando durante el día, eso que llamamos la vida cotidiana. El rosario de las horas y de los días es el mejor momento de oración, es decir, siempre en actitud de oración, que no es otra cosa que vivir la presencia continua de Dios en nosotros. Bien, pues vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El pueblo sedentario, liderado por Josué, necesita organización y unidad interna. Para afianzarlo en la confianza en Dios, le recuerda a Josué la protección del pasado, que no se negará en el futuro. Escuchemos. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquem, convocó a los ancianos de Israel, a las cabezas de familia, jueces y alguaciles, se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron antaño nuestros padres, Terac, padre de Abraham, y de Nahor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abraham, nuestro padre, del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Aarón para castigar a Egipto con los portentos que hice. Y después os saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con caballería y carros hasta el mar Rojo. Pero gritaron al Señor y Él puso una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar, anegándolos. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivisteis en el desierto muchos años. Os llevé al país de los amorreos que vivían en Transjordania. Os atacaron y os los entregué. Mostraste posesión de sus tierras y yo lo examiné ante vosotros. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, atacó a Israel, mandó a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera, pero yo no quise oír a Balaam, que no tuvo más remedio que bendeciros y os libré de su mano. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó. Los jefes de Jericó os atacaron, los amorreos, fereceos, cananeos, hititías, girgaseos y ebaeos y jebuseos, pero yo os lo entregué. Sembré el plánico ante vosotros y expulsasteis a los dos reyes de amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di una tierra por la que habíais dudado, ciudades que habéis construido y en las que ahora vivís, viñedos y olivares que no habláis plantado y de los que ahora coméis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores. Porque es eterna
guió por el desierto a su pueblo. Él hirió a reyes famosos. Dio muerte a reyes poderosos. Les dio su tierra en heredad. En heredad, Israel, su siervo. Y nos libró de nuestros opresores. En el Evangelio de Mateo hay dos momentos distintos y complementarios: la indisolubilidad del matrimonio y el camino nuevo del celibato por el reino de Dios. Matrimonio y consagración a Dios son dos modos de testimoniar el reino de Dios, manifestado en el amor. Antes de la proclamación del Evangelio, cantemos el Aleluya. Acojan la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo terco que son, les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así. Ahora les digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre.
a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y nos ha llenado de paz y de amor. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y nos ha llenado de paz y de amor. Mientras escuchaba las lecturas y también un poco desde la misma monición y este tema que presentaba un poco al principio de la vida cotidiana, de cómo Dios nos habla a través de los acontecimientos grandes o pequeños, me venía la idea de cuán religioso era el pueblo hebreo, que todos los acontecimientos los interpretaba desde su fe. Y posiblemente esto no era una característica sola del pueblo hebreo, sino que otros pueblos en Mesopotamia, en Egipto, interpretaban todo desde su visión de los dioses, de tal manera que podríamos casi decir que en la antigüedad la expresión religiosa, la experiencia de Dios o de los dioses era una experiencia que permeaba toda la vida de los hombres y mujeres de la antigüedad. Por eso entonces encontramos libros o bibliotecas, como lo es la Biblia, ¿verdad? Una gran historia, pero siempre en confrontación con Dios, siempre desde Dios, siempre interpretada desde Dios. Y me parece a mí que esa es una de las grandes aportaciones de este maravilloso libro que tenemos hoy como nuestras sagradas escrituras. Y sin embargo, hemos insistido, ¿verdad?, en que tenemos que cada vez purificar nuestra lectura de la Biblia. Tenemos cada vez más que, como decía un cierto teólogo protestante, Bultmann, tenemos que desmitificar la Biblia y podríamos decir, tenemos que tratar de entenderla no desde la historia, sino desde la fe. De tal manera que recordemos, e insisto mucho en esto, habrá datos que encontramos en la Biblia que tratan unos asuntos de una manera y otros de otra, según la perspectiva del autor. La Biblia nos cuenta, a propósito de lo que hemos leído hoy, yo recuerdo que cuando estudiaba yo la teología allá en El Paso, Texas, el profesor, estudiábamos textos de Biblia clásicos, ¿verdad?, que son ya que no se pueden dejar de estudiar. Y uno era Josué 24, y se le llamaba la Asamblea de Siquén. Eso se me quedó grabado mucho sobre la importancia de este relato. Pues cada vez uno aprende más y más cosas de ello. Y hoy empezamos a leer este relato de lo que sucedió en la llamada Asamblea de Siquén. Todavía seguiremos leyéndolo unos días más. Nosotros siempre hemos pensado que la Biblia nos cuenta de que 12 tribus que llegaron a Egipto y que después fueron esas 12 tribus esclavizadas, que esas 12 tribus salieron de Egipto gracias a la guía de Moisés, que esas 12 tribus llegaron al Sinaí y que esas tribus también continuaron por el desierto unos 40 años hasta llegar a la tierra prometida y que esas 12 tribus conquistaron la llamada Tierra Santa, Tierra de Palestina, o vamos a decir la llamada Tierra Prometida. Y sin embargo, no fue así. No fue tan así. El número 12
significa elegidos, es decir, el 12 les hacía entender a ellos que eran un pueblo elegido. Y por lo tanto, el que hubiera 12 tribus exactamente es el símbolo de esa elección por parte de Dios. Pero realmente no fue así. Todo comenzaba desde allá, desde Jacob con sus 2 esposas que eran hermanas, Lía y Raquel, con que una no tenía hijos, Raquel, la otra sí, la otra se puso medio celosa, le dio una esclava, y la esclava pues le dio hijos. Luego Lía también le dio, la otra esclava le dio hijos, y ahí van saliendo todos estos hijos, unos hijos de Raquel, otros de Lía, otros de la esclava y de la otra esclava. Y toda esta amalgama de hijos son los que luego serán las llamadas tribus de Israel. Aunque parece complicado, es mucho más simple de lo que realmente fueron la reunión de aquellas 12 tribus de Israel. Posiblemente cuando yo empiece a contarles todo esto, yo me pierda y hasta ustedes también, pero por eso me fío aquí un poquito del papel de lo que he ido sacando. La arqueología y la historia, los estudios de los historiadores demuestran realmente que la conquista de la tierra prometida no fue tan así. De las 12 tribus llegaron, empezaron a conquistar militarmente y llegaron y se establecieron y ya. No, fue mucho, mucho más un largo proceso que duró muchos años y que fueron tribus individuales las que fueron llegando a la Palestina de manera diferente y casi no siempre eran de forma militar. Eran pequeñas escaramuzas que sí, que iban conquistando, pero muchas veces estos habitantes, estos visitantes que llegaban a la tierra prometida, fueron conquistando, pero pacíficamente, la tierra de Palestina. No hubo un solo viaje a Egipto, como nos presenta quizá un poco la Biblia, pero hay textos donde nos van diciendo cositas interesantes. Ya habían llegado tribus de arameos. Recuerden que nuestros hebreos vienen de arameos, son semitas, son pueblos del hijo de Sem, famoso hijo de Adán, o de Noé, ahora no recuerdo bien, creo que de Noé. Y que las visitas frecuentes entre Palestina y Egipto se daban. Es decir, continuamente llegaban a Egipto arameos, semitas, que pernoctaban o que quedaban por un tiempo, no solamente una noche. El mismo Abraham se cuenta que, ¿verdad?, que está con Sara, su esposa, en Egipto por un tiempo, más o menos para 1800. Era frecuente estas visitas entre Egipto y Palestina. También los descendientes de Abraham continuaron esas visitas desde Palestina a Egipto. Eran unos comerciantes. Otros eran pastores que llevaban sus ganados a lugares verdes. Recuerden que el Nilo era un lugar privilegiadísimo porque producía tierras fértiles. También otros fueron esclavizados. Sabemos que los egipcios, cuando atacaban pueblos extranjeros, traían esclavos de esos pueblos. Pero no eran ni siquiera tribus, no eran ni siquiera pueblos, simplemente eran grupos de personas y casi siempre se establecieron en el delta del Nilo, en un lugar que se llama Gosén. Cuando uno ve las películas se habla mucho de Gosén, ese sitio donde vivían los semitas. Sabemos, y yo lo dije los otros días, que hubo un grupo, se llamaban los Ixos. Estos Ixos lograron dominar Egipto y creo que tuvieron 2 dinastías, es decir, dominaron como faraones Egipto, hasta que un tal Atmosis III, desde la parte baja de Tebas, logra conquistarlo, y ahí es cuando los expulsa a los Ixos. Y junto con esos Ixos, varios arameos, o sea, grupos también semitas, son expulsados de Egipto.
Posiblemente cuando el Éxodo nos habla de datos donde se expulsa al pueblo hebreo, porque el faraón los saca. Recuerden que la última plaga muere su hijo y ahí el faraón se enfurece y expulsa a los hebreos. Todos estos textos que están como intercalados hablan precisamente de ese éxodo expulsión, pero que realmente ocurrió más o menos para el 1800. Pero hubo otro éxodo que fue el éxodo huida. Este éxodo donde los hebreos huyen junto con su guía Moisés porque han sido esclavizados. Es decir, después que los hicsos fueron expulsados junto con otros arameos, continuaron algunos hebreos en Egipto, pero estos sí fueron esclavizados. Ya no soportando tantas cargas pesadas, deciden huir de aquella situación, guiados por Moisés, llegan primero al Sinaí, establecen una alianza con Yahvé, con Dios, y de ahí entonces continúan su camino hasta la tierra prometida, que sabemos que duró 38 años, y que estuvimos hablando de en qué consistió todos esos 38 años. Fueron al Sinaí, hicieron pacto con Dios, con Yahvé. Rodeando el Mar Muerto, llegan hasta Palestina por el este y se instalaron en la zona central de Palestina. Y fíjense ahora cómo vamos desglosando las tribus. Primero hubo un grupo de tribus que se fueron a unas montañas que se llamaban las montañas de Efraín. Con el tiempo, ellos, habitantes de Efraín, se llaman tribu de Efraín. No viene por otro lado, viene porque las montañas se llamaban Efraín. Otro grupo se fue un poco más al sur con el nombre de Benjamín, que significa los que vienen del sur, pero luego emigraron al norte huyendo de los filisteos, de las peleas que tenían con los filisteos, y de ahí surge otra tribu que se llama la tribu de Manasés. Ya tenemos otra tribu. Josué realiza entonces esta asamblea en Siquén e invita a las 3 tribus de Zabulón, Isaacar y Neftalí, que venían del norte y que nunca habían podido bajar a la parte baja de Palestina. ¿Por qué? Porque los cananeos habían hecho tremendas fortalezas y no permitían el flujo del norte al sur. Pero fueron invitados a esta asamblea de Siquén. Josué les narra toda esta historia que acabamos de escuchar del éxodo, de cómo Dios se portó con ellos, y entonces decidieron hacer una confederación de tribus, un total de 6 tribus, las 3 tribus que se unieron, que venían del norte, junto a las otras tribus. Dan, Gad y Aser eran tribus que no eran arameos, no eran semitas y no conocieron ni el Éxodo ni el Sinaí. La de Rubén sí. Pero fíjense qué más complicado. No fue que todo el pueblo de Israel en 12 tribus salieron, sino que poco a poco fueron uniéndose a través de confederaciones, como acabamos de escuchar. Ahora llegaban a ser 10 tribus. ¿Por qué? Porque otras tribus que vieron la confederación, que tomaron fuerza, que empezaron a ganar victorias, eso hacía que las tribus le tuvieran un poco de respeto y de miedo, las atacaron, fueron conquistadas y entonces se unen así a la confederación. Finalmente estas tribus en confederación, unas 10 o unas 9 o 10, que los números varían, hacen un rey. Eligen un rey, la confederación elige un rey, el rey es Saúl, el primer rey. Saúl hace tremendas campañas, pero todavía quedaban unas tribus al sur, que son las llamadas 3 tribus del sur, entre ellas Judá. Pero cuando muere Saúl, los ancianos de la confederación del norte le piden a David, que es el nuevo líder del sur, que sea el gobernador, el rey de toda la confederación. Y ahí entonces tenemos la formación del pueblo de Israel, que eran más de 12 tribus, ya lo sabemos, pero el número 12 era importante simbólicamente hablando, y siempre las lecturas nos van a hablar de 12 tribus de Israel y luego los famosos 12 apóstoles, etcétera, etcétera.
Pero así David va realizando lo que llama la conciencia de unidad nacional, la conciencia de ser un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios. Pero como ven, la cosa era un poquito más complicada de lo que la Biblia, ya complicada en sí, nos va narrando, de cómo fueron surgiendo las llamadas 12 tribus de Israel, de cómo la conquista de Palestina, de la tierra prometida, no fue tan sangrienta como a veces pues narran los autores. ¿Qué pasó con esas narraciones? Pues bueno, cada tribu tenía sus propias historias familiares de sus líderes, de sus antepasados, pero algunos autores de palacio comenzaron a unificar todas esas historias y cada tribu pues sentía que la nueva historia era su propia historia. Entonces ya no era la historia de una tribu o de otra, sino la historia del pueblo. Los personajes quizás de alguna de las tribus, como Jacob, fue tomado para entonces decir, Jacob fue el padre de todas estas tribus, de todos estos grupos que luego son unificados a través de esta famosa asamblea de Siquem, y por ahí comienza todo un proceso de formación de un pueblo de Israel. Nada, que la asamblea de Siquem nos da pie un poco para conocer el entramado histórico de lo que la Biblia nos va sugiriendo, sobre todo salvando que Dios poco a poco, a través de todos estos acontecimientos, que no son tan grandiosos, son pequeñas conquistas, son acuerdos de paz entre naciones, son invasiones pacíficas, se va creando todo un pueblo con una conciencia de que hay un Dios que ha dirigido a lo largo de su historia su destino. Amén. Amén. Bien, nos ponemos todos de pie. En nuestra oración expresemos al Señor nuestra confianza, que Él también dirige nuestra vida, nuestra historia y la historia de todo nuestro mundo y de nuestro Puerto Rico. Por eso nos unimos en esa historia por todos los demás hermanos, orando por sus necesidades. Para que en el seno de la Iglesia se fomente una actitud más sencilla, humilde y autocrítica, como condición para un diálogo religioso, fecundo y una confianza eficaz y duradera, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que el Papa y los obispos hagan llegar a la humanidad la palabra de Dios con un lenguaje cercano y cordial, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que el Señor, que hace crecer la vida y que es el dueño de la mies, envíe servidores que colaboren generosamente en la siembra de su palabra y se consagren por el reino con decisión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la oración, el diálogo y la confianza en el seno de las familias forme hombres y mujeres íntegros, capaces de compromisos indisolubles y aleje de ellos el peligro de vivir inmersos en el materialismo, la superficialidad y los antivalores que les ofrece nuestra sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros, que celebramos gozosamente la liturgia de la Cena del Señor, asumamos el compromiso de transmitir la buena noticia del Evangelio en nuestros propios ambientes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por la salud de sacerdotes, diáconos y religiosos y religiosas, por Marcelino Vázquez, Modesto Donato Duque, Carlos Abreu,
familia Galindo, familia Orange, familia Olmo, familia Pérez Orange, familia González Orange, Elisa Rivera, Luis Rodríguez, Teresa Santiago Jiménez, Paula Jiménez Alicea, familia Rivera Matos, Nereida Rosa Colón, Miguel Bermúdez, familia Colón Blanco, familia Blanco Rivera, Lidia Santiago, Pablo y Coral Egurbida, William Soria y Blanca Cordero, roguemos al Señor. Te rogamos, Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Juan Ortiz Caldero, Luis Donato, Juan Collazo, Celia Domínguez, difuntos de la familia Orange Olmo, difunto de la familia Santiago, Félix Tillet, difunto de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Federico Carbonell, Jerónima Torres Claudio, Juan Aníbal Pedrosa, Elenita Torres, Luisa Jiménez, Hilda M. Santiago, Vidalina Rivera, Iván Nicolás Medina, Lourdes Rivera Mirabal, Alfredo Tomei y José Cruz Rivera, Pablo y José Latorre, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, difunto de la familia Collazo del Valle, Osvaldo Ruiz Cáceres, María Tita Morales, Edi Torres Cruz, Antonio Resto García, Tomás Sanabria y Juanita González, roguemos al Señor. te rogamos, En acción de gracias por el cumpleaños de José Xavier Fernández Vera, intención especial de Lourdes Rivera y de Juan C. Mercado del Valle, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. te rogamos, Atiende con bondad, Padre, nuestras súplicas, escucha las oraciones de tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta.
de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme aguardamos su gloriosa venida. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Cielos están en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de ese cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con nuestro espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Cuando estás en el altar, el cielo baja a la tierra, los ángeles y santos te adoran sin cesar, por la fuerza que es verdad, aunque fallen los sentidos, eres tú el pan y el vino, cuando estás en el altar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás mi Dios mi todo, en el pan angelical. Cuando estás en el altar, Dios y hombre todo entero, aquí están tu cuerpo y sangre, tu alma y tu divinidad, con dulzura y suavidad, en la paz y en el silencio, nos transforma tu presencia, cuando estás en el altar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás mi Dios mi todo, en el pan angelical. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás mi Dios mi todo, en el pan angelical. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, junte para Yahvé. Seguimos juntándonos como las tribus de Israel que se juntaban, elegidos por el Señor. Gracias a nuestros hermanos que asisten a nuestra misa y a todos los que nos ven, ahora se dice virtualmente, ¿verdad? A través de Teleoro y a través también de las redes sociales como YouTube. Sintonicen, recuerden, con el Señor. El Señor esté... gracias a nuestra hermana Iris, que está de nuevo con nosotros, a nuestro hermano Irving, allá en el control. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.